El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos en más uno Anansi, una parcería de la Red de Metodologías Críticas con IPECAL, y hoy estamos con Carlos. Entonces, antes de más nada, me gustaría saber quién eres. Esa es una gran pregunta, porque finalmente uno siempre se anda buscando y se pregunta muchas veces al espejo, pero sin caer en un espejo egolatriaco. ¿Quién es? Yo creo que una persona que ha trabajado a lo largo de su vida por la construcción social, preocupado del otro, de las comunidades, de las organizaciones, que desde pequeño asume tareas de participación social y de ayuda a la comunidad o de trabajo con la comunidad en sectores populares donde yo viví, que aparte a raíz de la evolución del tiempo se fue convirtiendo en un estudiante un poco ya más tarde, pues entró a la universidad ya pasada la hora de los 18 años, y al entrar a la universidad él empieza a ver otros mundos, y eso parte una vez que termina el periodo transicional o periodo más duro de la dictadura militar, el año 87, cuando ya se pierde la perspectiva de derrotar a la dictadura propiamente tal de una manera más legítima, y empieza un periodo transicional. Eh, y ahí se convierte Carlos en un profesor de historia que trabaja en colegios por mucho tiempo, trabajando en territorios por casi 18 años, pero siempre mantuvo una relación con la universidad porque siempre estaba inquieto intelectualmente, y eso le permitió hacer clases en programas de formación docente, etcétera, hasta llegar a ser profesor ya en la universidad a tiempo completo desde hace 5 años, y haber estudiado, qué sé yo, un posgrado y poder estar trabajando permanentemente ahí en la universidad. Entonces, Carlos Busto es una persona que ha tratado de buscarle sentido a su camino, con fracasos, con aciertos, con derrotas, con alegría, como es la vida finalmente. Entonces, yo diría que Carlos es una persona que alegremente siempre está buscando la esperanza en el futuro, y que no desmaya. Sí, yo creo que no desmaya. Así podríamos pensar que es Carlos. Desde eso que dices, empecemos entendiendo un poco. Tú utilizas algunas palabras como construcción social, comunidad. ¿A qué te refieres cuando hablas de eso que parece ser algo bastante presente en cómo describes quién eres? Eso yo creo que en la medida que cada uno emerge desde sus primeros años, se va relacionando en forma individual o más colectivamente con el otro. Quizá el hecho yo de haber vivido en sectores populares, no poblaciones muy modestas, vi siempre la necesidad de tratar de compartir con el otro un proyecto de mejoramiento, tal vez, ¿no? Digo de mejoramiento, pero era compartir con esto y llevar una labor social. Por ejemplo, yo en mis primeras actividades participaba en centros culturales, fui de estos de grupos de bomberos a los 13 años, 14 años, entonces yo me pasaba el tiempo a veces en invierno sacando el agua de las casas inundadas a los 14 años. Pero eso lo hacía esencialmente porque consideraba que era como un deber de una persona ayudar a la comunidad y poder compartir con el otro. Entonces era una construcción con el otro, y que se generaban lazos de amistad, de identidad y de pertenencia. Entonces lo comunitario siempre está relacionado
con el otro y sobre todo pensando en que cómo yo aporto a la sociedad más que cómo yo vivo de ella, ¿no? El sentido inverso que a mí siempre me movió, o sea, mis estudios siempre estuvieron en función de dónde yo podía aportar algo y cuando elegí ser profesor consideré que era como lo natural para mí, no era otros ámbitos de conocimiento porque podía aportar a otro y aprender de otro. Entonces lo comunitario para mí va por ahí, el cómo están en relación con los otros, compartir con los otros, pero construir con lo otro lo que se puede construir en un espacio que a veces es pequeño, una conversación, hacerlo como te decía, poder aportar a un problema social en un momento determinado. El ejemplo que te pongo, un ejemplo bien puntual, o sea, invierno, junio, mucha lluvia, casas inundadas, gente con casas quemadas tratando de ayudarle a reconstruir su espacio o apagando el incendio, muchas oportunidades teniendo muy pocos años, ¿no? Es decir, tratando de ver lo social primero en una ayuda que tenía esas características, después la ayuda cambia y cambia la lógica de la ayuda que uno tiene como niño, pero es parte de eso y dice, no, aquí hay algo social y hay que tratar de luchar y entonces empieza la participación política en el periodo de la dictadura que implica ya tomar decisiones más serias frente a ver que hay un modelo instalado, que era dictadura y que no podía mantenerse una situación de ese tipo porque había muchas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Tú utilizas esa palabra de poder aportar y, y dices al final que has encontrado eso con la cuestión de derechos humanos. ¿Podrías explicar un poco más esa relación? Bueno, en la medida que va evolucionando el tiempo, uno podría decir que uno vive periodo histórico, ¿no? El periodo del periodo histórico donde uno no tiene conciencia que es un sujeto histórico, social, que es político, que es el tiempo de la niñez y de la primera adolescencia, ¿no? Y en el periodo que a mí me corresponde vivir entre los 9 y los 16 años, en nuestro país hay una violación sistemática de los derechos humanos, desaparecido, tortura, etcétera, allanamientos de poblaciones. Entonces, el vivir en ese ambiente y en esa forma, te genera la necesidad de decir, bueno, yo debo compartir con los otros y debo participar en las movilizaciones que se hacían a favor de los detenidos desaparecidos, o organizando un centro cultural para organizarnos junto a los amigos y compañeros en los liceos para poder hacer actividades políticas. Y a partir de eso, lo que es los derechos de participación, el derecho de igualdad y no discriminación, que hoy día uno lo ve con más claridad hacia el pasado, ¿no? Pero un derecho humano que tiene que ver con el derecho y la dignidad de ser. Y eso es algo que uno va recogiendo con la experiencia del tiempo y va mirando todas esas etapas que habían y cómo había un maltrato a la dignidad de la persona o cuando uno era discriminado por pertenecer a una población popular. Entonces ahí se empieza a unir esta necesidad de que va generándose primero a nivel intuitivo tal vez del derecho humano que tenía que ver con la violación sistemática de los derechos humanos en la dictadura, pero también tenía que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Y el cuerpo, en fin. ¿Y cómo conectas esa dignidad del ser humano con la labor de la educación, que es la que tú dices que fue donde encontraste más ese lugar de reconocimiento y trabajo con el otro? Creo que esencialmente tenía que ver con la justicia social, es decir, pareciera ser que en un país como el nuestro estaba muy instalada la meritocracia, ¿no? Entonces el discurso era que en la medida que tú estudias, asciendes en la sociedad y puedes tener mejores condiciones de vida en términos humanos. Entonces uno dice, en la educación uno puede jugar un papel, pero después te das cuenta que no es solamente un problema de que puedes mejorar tus condiciones de vida, si tiene que ver con la forma hegemónica que tiene el poder dominante en el periodo de la dictadura, de decirte, esta es la verdad y no hay otra. Y en el colegio los programas de estudio estaban orientados desde el poder dominante, que era la dictadura, y por tanto ahí uno se va dando cuenta que si no ponemos en discusión lo educativo,
finalmente hay un proceso de formación de una serie de generaciones que vivieron la dictadura, donde hay quiebres con el pasado y con el presente y el futuro. Y cuando me refiero a eso, tiene que ver con el monopolio de la historia y el desalojo de los sujetos y sujetas de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodo dictatorial? Corta el vínculo entre lo que es la experiencia del movimiento social hasta el año 73 y después del año 90. ¿Por qué? Porque es como un problema de juventud sin memoria, es decir, en el colegio no se habla de esos temas, se mantiene monolíticamente una forma. Entonces, desde ese formato, uno cree que en educación puede fortalecer el tema de la dignidad, en tanto que la dignidad es mi derecho a ser y a compartir con el otro, a respetar al otro y que el otro me respete y a colaborar, no a ayudar, dejar las lógicas asistencialistas, las lógicas que son paternalistas y valorarnos como personas que hemos vivido experiencias en distintos lugares, pero sobre todo como por el hecho de ser personas. Tú traes un concepto bastante interesante que es el concepto de quiebre y una clave de lo que tú pones de esa dignidad del ser persona y cooperación. Entonces, ¿cómo articulas esa necesidad de una reconstrucción histórica que permita salir de esa relación fragmentada con ese proceso que tú nombras de justicia social y de dignidad humana a través de la cooperación? Claro, porque la dignidad tiene que ver, en la medida que uno lo empieza a mirar en el tiempo, a avanzarlo, la dignidad tiene que ver en primer lugar con el territorio de nuestro cuerpo. Es decir, en la medida que los otros me miran y me respetan y yo miro al otro y lo respeto, o no es siquiera el concepto del respeto, sino el mirarlo como al otro, como un otro posible, como persona que está constituida, que tiene un pasado, una historia, pero para eso la conciencia de valorarse a uno en función de los quiebres que uno ha tenido en la vida, porque hay quiebres históricos y hay quiebres personales de acuerdo a los proyectos que uno va desarrollando. Entonces, la articulación que se produce ahí entre estos quiebres que son parte de nuestros procesos históricos como sujeto histórico, también son parte de la evolución histórica de los países, ciertos procesos históricos, tiene que ver con la persona, el sujeto, la sujeta, la cooperación en la capacidad de construir la realidad y mirarse y mirarnos, pero la articulación dice relación con la historia, la memoria y el valorarse en perspectiva de una dignidad que permite mirar a los otros desde su riqueza, y no desde esas lógicas instaladas por el eurocentrismo que tienen que ver con los estereotipos, con los prejuicios, con los juicios, bueno, nuestra sociedad chilena además es una sociedad como algunas más de América Latina, muy racista, muy clasista, ¿no? Muy arribista. Hay dichos acá que son muy usados, el que se arrima a buen árbol tiene buena sombra, es decir, una suerte de acomodamiento o de instrumentalización del otro. La ruptura tiene que ver con mirarse y poder establecer una relación con el otro que permita construir. Entonces, ese es un proceso a través del tiempo que uno lo va madurando y que se puede desarrollar también en los procesos educativos y que están anidados entre la historia personal y la historia de los países. ¿Cuáles han sido, dentro de tu experiencia, vivencias que te han permitido ver la posibilidad de construir eso que nos dices? Sí, yo creo que la frustración es un buen punto, que tiene que ver con el quiebre. Yo creo que cuando yo tenía 9, 10 años, se produjo un golpe de Estado en Chile, ¿no? Mi familia era una familia allendista, ¿no? Y apoyaba al presidente de la República. Y yo como niño veo a los adultos de mi familia y los veo muy alicaídos, derrotados, veo la tristeza, veo el dolor, veo la violencia estructural que deambula en las calles y veo la frustración de un proyecto
que antes yo tenía la posibilidad de ir al centro, andar en las manifestaciones, vender diarios, o sea, yo participaba, me llevaba a mi familia, ¿no? Entonces veo un quiebre entre un momento A y un momento B. Y cuando ocurre el momento D, entra yo tenía 9, 10 años, entro en un callejón oscuro, oscuro porque las noches se vuelven tenebrosas, volver del colegio a las 6, 7 de la tarde cuando oscurecía daba temor, pero no porque a uno le fuera a pasar algo como niño, ¿no? Sino porque había algo en el ambiente. Entonces, cuando veo también a personas de mi familia muy, muy derrotadas, muy alicaídas, comienzo y veo que todo ese proyecto que había inicialmente era un proyecto que había quedado muy fragmentado, muy derrotado. Y entonces uno comienza a pensar que igual debe aportar a la sociedad y a construir espacios y a reconstruir desde lo instintivo, no desde lo político, desde el querer hacer en el colegio centros culturales, desde retrotraer nuevas canciones. Ya pienso un tema que es muy importante, que tiene que ver con la música, con la mística, con el deseo de soñar cosas mejores para la sociedad y en los sectores donde yo vivía, que era una población popular. Entonces, esa contradicción entre la ferocidad de la represión y la oscuridad que había en ello, y el deseo de mirar un futuro más alegre, creo que un punto que pone en tensión esa necesidad de aportar socialmente. Eso es un buen punto de inicio, ¿no? Otros aspectos tienen que ver con lo personal, ya, que tiene que ver con lo histórico. O sea, particularmente yo he nacido en una familia muy complicada en términos que yo viví con tíos que fueron mis padres adoptivos en la práctica. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño. O sea, yo nací, mi madre murió. Mi padre no vivió conmigo por distintas razones, una suerte de abandono. Y eso me permitió vivir de prestado en muchos lados, pero con mucho cariño en la familia que me acoge, que es una madre adoptiva preciosa, Julieta. Entonces, todo eso se va relacionando y articulando con la necesidad también de aportar a la construcción y con otro a transformar realidades, pero también transformándose uno, ¿no? Y cómo se recupera. Entonces, esos saltos son bastante interesantes porque tienen que ver con distintos momentos en la historia de vida, pero que se van articulando porque no, pese a ser de distintos momentos, en un momento hacen síntesis y empiezan a caminar con más fuerza y le empiezan a dar cada vez más sentido a lo que tú haces, no por el otro, sino aprendiendo con el otro también la construcción social. Cuando amanece el día digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día siento que tu cariño crece con el tiempo y ha de entregarme una mano en el pelo y ha de entregarme dolor y consuelo. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se
agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las 6 en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Esa canción de Parra en la cual tú traes esa idea del hombre que siempre se levanta, y antes tú nos estabas justamente contando de cuestiones que aprendiste con los otros. Articulando esas dos ideas, ¿qué de todo ese caminar que tú nos contaste aprendiste para poder seguir levantándose? Aunque parezca extraño, pero aprendí que el hombre nunca está derrotado. Y lo aprendí de cierta manera porque viví distintas experiencias y derrotas que tienen que ver con los proyectos políticos y con experiencias personales. Y yo creo que ese es un aspecto muy interesante. Aprendí que siempre hay mucha bondad y amor en las personas también, pese a las contradicciones que se producen con esto, con situaciones de alto individualismo, pero que es una conformación de modelos, ¿no? Que presiona, pero que siempre aparece la generosidad, la amabilidad. Y sí, yo nunca puedo olvidar el amor y el cariño de ciertas señoras cuando habían actividades culturales, que aportaban desde lo que tenían, el acto de la solidaridad y de la hermandad. Esos son elementos que en lo comunitario van diciendo, cuando estamos unidos podemos caminar y aprendemos de los otros desde el acto y desde el valor, no desde una construcción narrativa o teórica, sino desde el hacer. Y desde ahí el apoyo, el hermanarse, yo creo que son cosas fundamentales y tienen que ver también con lo fidedigno, ¿no? Con lo fidedigno. Yo creo que esa canción que te decía, cuando amanece el día, es también la experiencia de la dictadura, que pese a todas las complejidades, siempre era posible reconstruir el futuro y pese a personas que sufrían dolores. Yo, en el caso personal, mi esposa, su hermana es una detenida desaparecida, mi suegra tuvo que luchar mucho, tuve familiares presos, entonces todos esos dolores que yo los viví como niño y después los viví como grande a raíz de la experiencia, dan cuenta de que uno está aprendiendo con los otros siempre que primero el hombre nunca es derrotado, o sea, su derrota siempre es breve. Y eso yo creo que es fundamental. Entonces yo en mi vida personal creo que es la mayor experiencia que tuve. En eso que dices, pues siempre estamos muy acostumbrados a hablar de la importancia de las victorias, pero parece que la frustración y la derrota es algo que transita mucho lo que tú nos estás narrando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la frustración y la memoria, de la frustración y la derrota, y de la memoria también, ¿por qué no? Para la construcción de comunidad. Sí, yo creo que primero la memoria y la comunidad tienen que ver con la persona, el sujeto, la sujeta, los que constituyen, los que comparten con el otro a partir de lo que son y no de un estereotipo construido. Y en esa experiencia, cuando sobre todo tiene que ver con el mundo popular, la frustración tiene que ver con el problema de los proyectos familiares, los proyectos personales, también tienen que ver con los proyectos globales, ¿no? Pero a veces cuando hay un problema de alimentación, falta de dinero, cuando no se puede hacer algo, es decir, el modelo te frustra en muchas acciones que no se pueden desarrollar porque no se tiene acceso, ¿no? Y también la derrota tiene que ver con esto de que como que no se puede, como que no se puede,
Pero esa muralla que se va instalando te va poniendo el desafío de la construcción con los otros y de volver a empujarte, de volver a salir, porque cuando tú logras traspasar una muralla, no es solo porque tú dijiste yo la voy a traspasar, sino porque miraste para el lado, viste a otras personas, amigos, compañeros, familiares, pensaste en tu madre adoptiva, pensaste en una tía, en un hermano, y si dijiste, no, hay que agarrar fuerza para seguir. Y entonces tú derrotas a la derrota, aunque sea extraño, porque no se vive de victoria, la victoria es delicada. Y entonces la derrota es interesante porque somos parte de la historia que tiene que ver con eso, pero no porque uno quiera la derrota, sino porque la derrota se vuelve también constantes victorias cuando tú logras salir de momentos y situaciones en las cuales estabas en una situación distinta y alicaído. Entonces yo creo que a eso siempre te va generando constantes avances y salidas, ¿no? No digo victoria porque son conceptos muy grandes, pero sí la capacidad de siempre estar en movimiento y también en movimiento con los otros. Y cuando es construcciones de amor, porque por ejemplo mi experiencia de vida yo la abierto mucho en mi trabajo con los estudiantes, pero no desde la simetría, sino desde la simetría, pero se produce una construcción de lo cálido porque podemos compartir experiencias. Y eso hace que uno tenga la mirada de la vida en función de experiencias de vida que enriquecen, así como yo me enriquezco de los otros. Entonces, este tema de la frustración, la derrota y la memoria, o sea, uno debe atesorarla. Es decir, en algún momento yo escribí un poema, porque a veces escribo, el año 96 escribí ese poema. Y ese poema se llama El pasado no existe. Curiosamente decía el pasado no existe, pero era un cuestionamiento a todo el modelo neoliberal que se estaba instalando en el país, a las frustraciones de ver a otros que habían tenido proyectos de transformación y que estaban siendo absolutamente mercantilizados por sus subjetividades por el modelo neoliberal. Entonces el pasado no existe, dice que se escondió en una noche de domingo. Quedó prisionero el pasado en la catedral del olvido. Pero al final de ese poema dice que igual no recuerdo bien, están dos manos apretadas esperando la revancha. Jóvenes que estaban volviendo a caminar, y mira todo lo que pasa en Chile hoy día, ¿no? Es decir, claro, esa historia de Chile es una historia que uno no puede alejarse, porque finalmente hoy día hay un movimiento que cuestiona toda esa forma de administrar los gobiernos de la concertación, que llevaron a la neoliberalización y a la traición de conceptos fundamentales como la justicia social o los derechos humanos, en fin, ¿no? El otro día el viernes tiraron a un chico de 16 años en el río Mapocho hacia abajo, un policía. Si ocurrió eso fue esencialmente porque no hubo justicia cuando terminó la dictadura. Y como no hubo justicia dentro de lo posible, que decía Patricio Aylwin, el primer presidente después de la dictadura, ocurre esto, porque si hubiera habido justicia en ese momento, los policías no tirarían a una persona por un puente hacia abajo, hoy día, y un día viernes a las 7 de la tarde. Bueno, tiene que ver con todo eso, ¿no? Porque uno es parte de todo también. De todas essas possibilidades, construções amorosas, empurres que nos está significando, que claves relacionadas a la educación, a la lucha por la justicia social, tú crees que más te resuenan en el marco de lo que está pasando ahora en Chile y en América Latina? Lo que más me resuena, creo que es la necesidad de aportar en la ampliación de los ángulos de construcción de conocimiento en la educación. Creo que todavía seguimos muy dominados por un sistema de pensamiento muy monopolizado por el poder dominante. Ese es un primer elemento.
Me resuena también la necesidad de valorar y de trabajar la historia y la memoria del sujeto y la sujeta, en términos de que se valore a él su pasado, su historia, su relación con sus abuelos, con sus padres, sus orígenes. Creo que la ubicación cualitativa y cuantitativa de un ser humano en nuestra sociedad es importante para que cobre identidad, porque nuestra sociedad es una sociedad con muy desituada, con muy poca identidad, ¿no? Nuestro país, nuestros compatriotas o los chilenos, entre comillas, son personas que no tienen claro quiénes son, ¿no? Y digo no son porque es fragmentada nuestra formación desde un mestizaje violento, desde la denegación de existencia cultural a los pueblos indígenas, desde la mirada hacia el migrante. Entonces, siempre hay un acto de subalternidad. Es otro concepto fundamental que uno debería hacer resonar siempre y trabajar. El problema era subalternidad, cómo romper subalternidad. Y para eso, la historia y la memoria del sujeto, la dignidad de su cuerpo y de su territorio personal y de su compartir con otros, son elementos clave porque reconfiguran su espacio y el territorio por donde él se mueve. Y esto yo creo que eso es fundamental. Y entonces ahí esos aspectos son políticos también y son históricos y tienen componentes de epistémicos, porque tienen que ver con la forma en que se miran y miran lo otro. Entonces, siempre el poder dominante se va a instalar cuando uno no se mira a sí mismo, cuando se está desituado, cuando se está descolocado. Y uno es solamente un espectador de lo que está ocurriendo porque lo están induciendo a una construcción que no es la que ha escogido, sino que es parte, por ejemplo, de una sociedad como la actual en Chile. Obviamente está en movimiento, me refiero a los últimos 30 años como caracterización general. Yo creo que esas claves a mí me resuenan, ¿no? Y esto de hacer rupturas con el problema de las dominaciones culturales también. Y a manera de cierre, ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños. Es curioso, pero en los tiempos más complejos de los periodos de los 80, yo siempre señalaba que cuando estaba el sol en el horizonte y se veía todo con mucho color el cielo, estaba la alegría que siempre volvía a salir el sol, pese a las dificultades. Y en ese sentido, mi sueño es que ese sol sea una alegría para todos y se pueda compartir dentro de lo que es una construcción de personas, de sujetos y sujetas, de seres humanos, porque finalmente son construcciones humanas con sus aciertos y desaciertos. O sea, aquí no hay proyectos perfectos, hay construcciones sociales. Y entonces mis sueños tienen que ver con eso, con el amor, con el cariño, con el espacio por donde uno camina, que sea un espacio amable, consentido, sobre todo con alegría. Yo creo que una cosa que a mí me gusta es la alegría y defender la alegría como un acto de vida y de sobrevivencia, porque es compartir la alegría con los demás, que está más allá del sistema de necesidad eminentemente material, ¿no? Entonces mis sueños tienen que ver con la construcción de una sociedad con mayor justicia social. No tengo claro un modelo de desarrollo, creo que esas preguntas están justamente en desarrollo porque son complejas a partir de la experiencia del siglo XX y por tanto, por lo menos fortalecer lo que es justicia social y mi sueño es poder seguir en movimiento y estar en movimiento siempre. Nancia es un proyecto sembrado desde IPK, el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipcal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.